El motor que a mí me mueve es la pasión por los caballos. Y quiero compartir mis conocimientos de medicina veterinaria con ustedes. Soy la doctora Carla Bovenriet y esto es Salud y Bienestar Equino. Hola amigos del canal del caballo, hoy estamos en un nuevo capítulo de Salud y Bienestar Equino con una gran invitada que es la doctora María Paz Zúñiga. Muchas gracias por venir, María Paz. Muchas gracias por invitarme, un honor estar aquí. Quiero presentárselas primero y contarles que la doctora María Paz es titulada de la Universidad de Chile. Les voy a dar rápidamente su currículum porque ella es una persona que sabe mucho, que conoce muchísimo el tema que queremos conversar hoy día. Es magíster en producción equina de la Universidad Nacional de Río Cuarto, diplomado en reproducción animal, mención equinos de la Universidad de Chile, práctica privada en reproducción, neonatología y medicina equina general, y actualmente es presidenta de la Asociación Chilena de Veterinaria Equina, presidenta de la World Equine Veterinary Association, WEVA, presidenta de la Comisión Veterinaria FEDECH y HeadVet FEI Chile. Este es el tremendo currículum de la doctora y es por eso que hoy día quisimos invitarla a hablar sobre la anemia infecciosa equina, que es esta tremenda enfermedad que está atacando a Chile en este momento. Estamos en alerta sanitaria y es súper importante que todos sepan qué es lo que está pasando, para dónde vamos y cuáles son las medidas a tomar. Bienvenida, María Paz. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias. Y feliz de estar acá y aportar en lo que pueda para aclarar algunos conceptos que hemos conversado las dos que nos damos cuenta que a veces están errados o que falta información. Así que la idea es aclarar todas esas cosas. Exactamente. ¿Por qué esta es una enfermedad tan complicada? ¿Qué es lo que pasa? La anemia infecciosa equina, les voy a contar rápido, es una enfermedad que solo afecta a los caballos, que pueden ser mulas, asnos, todos los tipos de burros y los equinos, los caballos. El tema de esto es, ¿por qué es un problema grave? Porque en Chile, como somos libres, cualquier animal que salga positivo a la enfermedad tiene que ser sacrificado inmediatamente y por eso es tan frustrante. Puede ser un caballo que está compitiendo, que se ve 100% sano, que está en el apogeo de su carrera y si se detecta que es positivo, tiene que ser sacrificado inmediatamente. Y es por eso como que explotan todas las bombas con este tema. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué el caballo debe ser sacrificado? Porque no existe una vacuna, no existe un tratamiento y como somos un país libre, si entra y se empieza a diseminar, vamos a perder ese privilegio y ese beneficio de ser libre. ¿Por qué no tiene vacuna? Porque es un virus altamente mutágeno. Varía tanto, es como la influenza humana, pero se parece más, en eso varía tanto y por eso se parece a la influenza, pero se parece mucho también al SIDA humano. Sí, de la misma familia. Es de la misma familia y es por eso que su transmisión no es como el COVID, que era aerógena y que si estábamos todos aquí y uno tenía COVID terminábamos todos contagiados. Este virus solamente se transmite por sangre y principalmente por vía iatrogénica, que es eso que significa que la gente usa muchas veces, y esto es súper malo, las mismas jeringas para pinchar distintos caballos. Y quería preguntarle a la doctora, ¿qué está pasando ahora en Chile? Ya que tú estás súper al tanto de toda la actualidad, ¿cómo entró, cuándo entró y cuál es la situación actual? Sí, bueno. Respecto a esta enfermedad, como dice Carla, nosotros nos mantuvimos como país libre por mucho tiempo. Hubo un brote importante en los 80 y después de eso tuvimos solo un caso aislado en el 2019, que fue un caballo que ingresó importado desde México. Ese animal estuvo algunos meses en el país, resultó negativo los muestreos y esa es otra particularidad de la enfermedad, ¿cierto? Que los animales que se contagian no necesariamente van a manifestar la enfermedad o van a ser detectables en su sistema, ¿cierto? A veces por un largo tiempo. Y ese caballo circuló por este país, estuvo en distintos eventos ecuestres y cuando estaba en muestreo para salir de Chile nuevamente es cuando se pesquisa que él demostró anticuerpos de la enfermedad. Y es donde se toma la decisión de lo que se conoce, ¿cierto?, en términos técnicos como rifle sanitario, que significa el sacrificio del animal que presenta un riesgo para la sanidad del país. Sí, ese es un punto súper importante porque ¿cómo se detecta la enfermedad? Por test de Coggins, que detecta los anticuerpos que el caballo ya hizo contra esa enfermedad. Y el periodo de incubación es súper largo, puede ser desde una semana hasta 90 días. Entonces, si él se contagió ayer,
le hicimos el análisis 3 semanas después, puede ser que dé negativo. Entonces Sí, hay un montón de falsos negativos. Hay algunos casos por ahí reportados de hasta 6 meses, entonces puede ser mucho la variabilidad. Muy difícil pesquisar un caballo positivo. Y bueno, y desde ese único caso del 2019 se realizó vigilancia epidemiológica por varios años, el Servicio Agrícola y Ganadero, que es nuestra entidad sanitaria a cargo, y justamente a inicios del 2024 teníamos lista la resolución que nos declaraba nuevamente como país libre y no alcanzamos a hacerlo público y lamentablemente aparecen estos casos en el Club Hípico de Santiago. Que fue un brote importante, todos sabemos que fue, generó mucho revuelo, ¿cierto? Se empezó a hablar nuevamente de la enfermedad, el Club Hípico estuvo varios meses cuarentenado. Lo positivo de esa situación fue que todos los casos que se pesquisaron en ese momento estaban relacionados con el origen. Es decir, con lo que mencionaba Carla, y que es muy importante y que queremos resaltar hoy día, es la responsabilidad humana en la transmisión de esta enfermedad. La mala utilización de material que debe ser desechable. Las jeringas tienen bajo costo, no deben reutilizarse por varias razones. Una es la posibilidad de transmitir enfermedades, otra es que cuando ustedes utilizan y hacen más de un pinchazo con una aguja, hay incluso imágenes de microscopía electrónica donde les muestran cómo se daña el bisel de la aguja. Entonces, además, generamos un trauma innecesario en un animal al reutilizar una jeringa, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones de mala utilización de material es lo que lleva a que hayamos tenido ese brote. El brote del 2024 en Club Hípico tenía relación con que un caballo salió a descanso, estuvo en un predio donde habría tenido contacto con animales de ingreso ilegal. Y ese es el otro punto álgido, ¿cierto?, en esta enfermedad, que es el ingreso irregular de animales de nuestros países vecinos. Y que eso pasa hoy en Chile y toda la gente se hace la lesa. Y quiero hacer ahora hincapié en eso, aunque arda Troya, que se traen los caballos por la cordillera con los arrieros, y eso está pasando, y eso hay que pararlo ya, y tiene que pararlo las autoridades, y tienen que pararlo también las personas. Cuando vean que están ingresando estos caballos, o alguien dice, no, que este caballo me lo traje de Argentina, es un polero súper bueno, ¿y cómo lo metieron? Todos los traen por la cordillera caminando, así de fácil. Entonces eso nos perjudica a todo el país y va a hacer que todos nuestros caballos terminen contagiados con este problema. Si queremos detener el brote, tenemos que parar el ingreso ilegal de animales. Sí, y sigue siendo un tema porque, como les decía, tuvimos ese brote importante en el Club Hípico, donde se levantó la cuarentena en agosto, después de 3 muestreos masivos, se mostraron un número impresionante de animales y ahí hubo una gran colaboración pública y privada porque el Servicio Agrícola y Ganadero actúa como entidad sanitaria, pero comprenderán que la cantidad inmensa necesidad de kits para realizar esos muestreos también requirió que el Club Hípico de Santiago aportara ciertos los insumos. Todos los profesionales a cargo, tanto de la jefatura de la clínica del Club Hípico y los profesionales de los corrales, estuvieron muy al callo ahí en colaborar con aquello y con mejorar sus medidas de bioseguridad, ¿cierto? De prevenir que esto ocurra. No, ¿y qué pasa con el cierre más encima de todo ese tiempo? Y además, del Club claro, Hípico? hubo Todo un efecto económico terrible. Y eso yo creo que es muy importante recalcar. Sí. Para los tenedores de caballos de distintas índoles, los equinos tienen a veces un valor sentimental muy alto y otras veces un valor económico muy alto. Entonces, uno se cuestiona el por qué, si existió una gran inversión en un caballo, ese caballo es de gran valor para ti, no eres capaz de gastar 120 pesos en una jeringa. 200 pesos en una jeringa, ¿sí? Y evitar también, quiero recalcar, el uso de fármacos de ingreso ilegal. Eso está ya identificado por nuestras autoridades que es un tema, el ingreso de fármacos muchas veces que buscan potenciar el performance deportivo sin conocer lo que tiene ese frasco. Hemos visto frascos que no tienen ningún rotulado, sí, ¿cierto? Y esa reutilización, la falta de bioseguridad en los procesos de fabricación, etcétera, favorece la contaminación y la transmisión. Y volviendo ahora, ¿cierto? Después de que tuvimos esa situación en agosto, en diciembre, el 31 de diciembre, antes del año nuevo, aparece esta noticia triste de que vuelve a aparecer un caso, en este caso un caballo del circuito de las carreras a la chilena, un caballo cuarto de milla, y luego de él han aparecido distintos casos, vamos actualmente en 11 casos totales, todos ligados al circuito, como mencionaba Carla, de aquellos caballos que están en este circuito de actividad de las carreras a la chilena,
de ingreso irregular. Esa era la trazabilidad. Todos fueron inyectados unos a otros. Esa era la línea. El punto es, claro, justamente que se ha ido destapando, ¿cierto? Y haciendo más público que es una práctica muy arraigada, una práctica difícil de erradicar, el reutilizar fármacos, el inyectar, ya sea... Yo insisto que no es solamente la vía endovenosa, la vía intramuscular, nosotros sabemos, ¿cierto? Y entendemos los tejidos que atraviesa, y en ese proceso también hay sangre. Por lo tanto, aunque ustedes crean que la vía intramuscular no es riesgosa, lo es igualmente. En ningún caso se deberían reutilizar jeringas. Y entonces nos lleva a estar ahora muy preocupados porque vemos que esto está comenzando a reaparecer y aumentan los casos, es probable que aumenten. Yo quiero ser bien transparente en decir que las autoridades han tenido una respuesta dentro de sus capacidades. Tenemos claro que los recursos son limitados y por lo tanto sabemos que actualmente hacer un muestreo nacional masivo no es factible. Se están estudiando estrategias para incorporar medidas de screening, como tú mencionaste, el gold estándar es la inmunodifusión en agar, por Coggins, pero tenemos la posibilidad eventualmente de implementar un test de screening serológico que permitiría pesquisar los sospechosos y que los sospechosos pasaran al muestreo definitivo con el SAG. Y de esa manera bajar un poco la carga desde el punto de vista de la estrategia y de los recursos al servicio agrícola y ganadero, ¿sí? Pero yo creo que las autoridades están haciendo todo lo que se puede. Nosotros como HB hemos estado siempre disponibles en lo técnico. Hace años que existe una mesa de rubro equino de trabajo donde están los distintos entes de las actividades ecuestres, la Federación Ecuestre, la Federación de Rodeo, los criadores de rodeo, están las entidades gubernamentales, está el ejército, están los carabineros, todos en el fondo entendiendo juntos. En todas las alertas que hemos tenido. Esto partió cuando tuvimos el último brote de influenza más o menos, pero la idea es que ellos estén enterados y entiendan para que también reciban de buena manera cuando los veterinarios les indicamos medidas de bioseguridad, les indicamos vacunar. O denunciar. Y denunciar, que es lo más complicado. Que es un tema súper álgido y que bueno... Vamos a una pausa y volvemos de nuevo con este gran tema y complicada actualidad. Select the Best es la línea de suplementos de origen estadounidense ideal para complementar una dieta balanceada y potenciar el rendimiento del caballo. Gracias a su composición, pueden ser incorporados directamente en el alimento o a través de toma oral, facilitando el manejo del ejemplar. Select the Best está desarrollado para mejorar el desempeño físico del animal por medio de su multivitamínico y mineral de alta concentración, XL, el protector articular Highlights, el soporte muscular Veticel, el anabolizante natural New Way y el despejante de vías aéreas Equitacin. Conoce más sobre esta línea de suplementos en alimentosperformance.cl. En Performance ofrecemos una amplia gama de alimentos peletizados y multipartícula para cada etapa de la vida del caballo. Desde Performance Crianza y Potrillo para animales en crecimiento, hasta Performance Mantención, Training y Sweet Feed para ejemplares adultos. Cada uno de nuestros productos contiene una fórmula balanceada y enriquecida con vitaminas y minerales esenciales para mejorar el desempeño del animal en las distintas disciplinas y exigencias. Conoce más sobre nuestros productos en alimentosperformance.cl. Estamos de vuelta, la segunda parte de nuestro programa. Y quería contarles cómo identificar la enfermedad y los principales signos y presentaciones. Principalmente esta enfermedad presentan emaciación, debilidad y fiebre. La fiebre es un signo súper importante. El caballo, su temperatura normal son 38,5 y de ahí para arriba ya estamos hablando de un cuadro febril. Es súper importante que si uno ve al caballo que está decaído, que no come, que lo ven triste, una forma de decirlo, le tomen la temperatura. Se hace rectal con un termómetro que no sea de vidrio, por favor, y si tiene más de 38,5, empezar a alertar al médico veterinario. ¿Qué pasa cuando el caballo tiene fiebre y sospechamos de la anemia infecciosa equina? Se hace un hemograma y se detecta la anemia. Lo otro que causa es edema. ¿Qué significa el edema? Es acumulación de líquido en las partes bajas, que pueden ser los brazos, las piernas o las 4 patas, y el edema ventral, que se les infla o se les ve gordito en la parte de la panza, ¿ya?
Eso es principalmente como los primeros signos que se pueden detectar. De ahí derivan un montón de cosas. Y hay 3 formas de presentación y según como la inmunidad de cada caballo o la forma en la que responde ante este agente, que puede ser la aguda, que se enferma, en 2 segundos se deprime y se deteriora y muere rápidamente. La subaguda, que tiene una fiebre intermitente, que va, que viene, la anemia y el edema y el caballo uno no sabe qué le pasa hasta que se diagnostica la enfermedad. Y la crónica. ¿Ya? También tenemos algunos asintomáticos que nunca presentan nada, pero el problema de la crónica es que no avisa, que nadie la detecta muy bien y esos son los portadores asintomáticos que se deambulan por distintos países regando la enfermedad y nadie sabe que el caballo está enfermo y esos caballos compiten y se trasladan y van de campo en campo, se venden de propietario en propietario y nadie se entera y ellos son los que están disgregando esta enfermedad. Y lo otro que les quería conversar es sobre el vector, que esto también es un tema súper importante y que la gente está muy nerviosa. ¿Qué es lo que pasa? Los mosquitos que están en Chile, ¿contagian o no contagian? Sí. ¿Cuáles son los bichos que tenemos aquí? Que sí, efectivamente, porque en general los países que la tienen endémica la enfermedad, que es imposible que la erradiquen, es porque tienen algunos tipos de tábanos, pero son tropicales y son unos tremendos tábanos que sí contagian la enfermedad de caballo en caballo mucho más fuerte. ¿Qué pasa en Chile y con nuestra situación de nuestro clima? ¿Qué es lo que se puede transmitir acá en Chile? ¿Los bichos la transmiten? ¿Qué tipo de insectos? Sí, nosotros puntualmente cuando hablamos de los tábanos y de las moscas hablamos de artrópodos y en este caso son particulares, como menciona Carla, están en general en zonas más cálidas. Pero nosotros sabemos, yo creo que la mayoría que ha viajado al sur de Chile, a ti también te ha tocado, que hay algunas áreas donde uno en el verano tiene que alejarse de los tábanos. Es decir, ¿el vector natural lo tenemos? Sí. Existen tábanos en Chile, tenemos la mosca de los cuernos también. Pero y la mosca de los cuernos, que está en todo Chile prácticamente, y sobre todo en planteles de caballos que están cercanos a planteles de vacas, porque la mosca del cuerno principalmente se desarrolla en esos planteles de vacas. ¿Sí la transmite? Podrían ser vectores. ¿Es efectivo? Sí, lo que ocurre con la transmisión natural, que es a través de los vectores que acabamos de conversar, es que requiere que la boca de ese insecto, de ese artrópodo que es más grande que la de un zancudo en términos súper simples, traslade una cantidad de sangre fresca de un animal a otro, ¿sí? Y eso por la conducta que tienen los mismos vectores es menos común y tiene menos prevalencia, ocurre con menos frecuencia que lo que ocurre de manera humana. O sea, sería raro. Puede ocurrir, no lo podemos descartar. ¿No se puede descartar 100%? No lo podemos descartar porque los vectores están y sobre todo si pensamos en que existe este paso irregular de animales y que llegan de manera enmascarada y sin conocerlo, animales que pueden ser portadores positivos al país y están en lugares cercanos con caballos chilenos sanos inicialmente, y tenemos una gran presencia de vectores, podría ocurrir. Pero la realidad y los últimos brotes en el mundo han sido iatrogénicos, es decir, la mayoría de los brotes en el mundo siguen siendo responsabilidad humana y siguen siendo la mala utilización de jeringas. Perfecto. Ese es nuestro mayor riesgo. Tendrías que tener muy mala suerte para Tendríamos que tener malos manejos y ahí es donde invitamos. No, me refiero como muy mala suerte para que un insecto pique a tu caballo y lo contagie. O sea, es lo menos frecuente. Súper raro. Es lo menos frecuente y hasta el momento, en los casos que hemos tenido en nuestro país, no se ha detectado que la infección haya ocurrido de manera natural. Los casos que tenemos hasta ahora, la trazabilidad de la investigación epidemiológica arroja que ha sido por utilización de jeringas. En Chile ningún caballo se ha infectado por insectos. Hasta el momento no tenemos ese reporte. De lo que tenemos muestreado. Sí, hasta el momento no tenemos el reporte, pero insisto que podría ocurrir. Algo que quiero aclarar también y que por ahí sale de repente en las conversaciones son los zancudos. ¿Sí? Los zancudos no está descrito que sean un vector real de esta enfermedad, por lo que les describí, por la cantidad por el volumen de sangre que necesita traspasarse de un animal a otro. ¿Sí? No lo logran. No lo logra o sería menos eficiente. Y también quiero resaltar que además del uso de jeringas, no solamente son las jeringas, sino que cualquier elemento que pueda transmitir o transportar sangre fresca... Es igual que el SIDA, para que la gente lo entienda fácil. Misma familia es igual viral. Que el SIDA. Y también una monta, por ejemplo. Eventualmente, sí, las mucosas están dañadas y si hay que sea contacto como de más sangre violenta. De un animal enfermo a un animal sano, el uso de nuestros materiales veterinarios... Si el pene de un potro tuviese una herida, por ejemplo. Tuviese una herida y la vulva de la yegua está
erosionada, podría eventualmente llegar a ocurrir. Cuando utilizamos un endoscopio que no está debidamente desinfectado y que tiene sangre el animal, cuando los cerradores no desinfectan su material de herraje, cuchillas, pasan a llevar etcétera, algo y queda con sangre. Nosotros vemos, ¿cierto?, que es muy frecuente que un animal pueda sangrar en un herraje, y si pasa inmediatamente al siguiente caballo y ocurre lo mismo, también hay un riesgo ahí. Entonces, todas las medidas de bioseguridad que son el no compartir los bocados, el desinfectarlos si es que por alguna razón va a ocurrir. Muchas veces tiran fuerte la boca y les rompen. La boca sangra, y lo hemos visto muchas veces. Y el material, como les decía, de herraje también debiese ser desinfectado, ¿sí? O sea, bajar cualquier elemento que nosotros pensemos que significa que haya contacto de sangre entre animales. Si ves sangre, límpialo, desinféctalo, si yo, por ejemplo, monté a mi caballo y con las espuelas le generé daño y hay una herida abierta, y voy a ir con la misma espuela y voy a utilizarla en otro caballo, ahí Ojo. tienes otra fuente. Exacto. Entonces hay que abrir un poco la mente y tomarle conciencia a las medidas de bioseguridad. Exacto. La otra pregunta que tenía María Paz es, ¿qué pasa? Vamos con otra polémica. ¿Qué pasa con los chileneros, con las carreras a la chilena, que no tienen asociación, ningún reglamento, ninguna directiva, no son agrupaciones, no se ponen como de acuerdo, no hay estándares? Sí. ¿Qué pasa con ellos? No hay como Dios ni ley en esa práctica, en el fondo. Sí. ¿Cómo lo abarcamos como país, como autoridades? Porque también se mueve mucha plata, son actividades ilegales, por decirlo así, y ¿cómo lo estamos manejando? Porque ¿cómo los vamos a detectar si hay un caso? Sí. No creo que lo denuncien. ¿Qué vamos a hacer? Es súper ¿Qué complejo. vamos a hacer con esa área? Es súper complejo porque, como tú dices, son actividades que están fuera de cualquier entidad reglamentada, no tienen una estructura de asociación o de agrupación gremial, etcétera. Entonces, el ir a buscarlos también es una cosa muy dispersa, Sí. es básicamente perseguirlos y tener datos de dónde están ocurriendo las carreras. ¿Ellos también ingresan muchos animales ilegales por la cordillera? Lo que Eso se es ha una ido realidad. detectando justamente es que son el principal fuente y foco de ingreso ilegal de animales, donde justamente cuando empieza la investigación epidemiológica van a faltar datos, porque es un animal que no tiene No hay su documentación, seguimiento. no tiene su documentación sanitaria, etcétera. Es complejo porque actualmente en nuestro país aún no tenemos un sistema único de registro de equinos a nivel nacional, que es lo que estamos luchando hace bastantes años, y debo decir que están ahora las voluntades para que eso vaya ocurriendo. En todos los otros países de Sudamérica existen esas libretas. En La libreta Argentina, sanitaria o el es una pasaporte. libreta que dice para dónde fue, desde dónde viene, todo su registro, y Sí. cada caballo viaja con su libretita, Sí. Y excepto dice- los que son de carne en el fondo. Pero, Exactamente. ¿por qué en Chile todavía no lo hemos implementado? Nos ha costado mucho. Nosotros como HB, desde muchos años, desde la época en que estaba el doctor Carvajal como presidente, se comenzó en 2014 a solicitar que tuviéramos un pasaporte o libreta sanitaria nacional. No han existido las suficientes voluntades desde todas las entidades asociadas para que eso ocurra. Ahora siento que con lo que está ocurriendo, claro, se le está tomando el peso a lo importante que es. Debiese ser igual como la ley de tenencia responsable de mascotas, porque Así es una mascota, independiente de que te dé plata o compita, y deberíamos tener ese registro. O sea, Sí. cada propietario debería tenerlo. Eso debiese ser Bueno, por ley. ese Incluir es un los punto- caballos igual que los perros y los gatos. Y ese es un punto súper importante porque desde el 2015 existe una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero que nos indica que todos los tenedores de animales deben estar registrados con un rol único predial, que es una gestión que se realiza en el SAC, que no tiene costo. Es decir, si tú tienes animales, tu predio tiene que estar registrado y se te asigna un número. Y tú deberías todos los años actualizar online la existencia de tus Sí, animales. eso se llama Sí. el rol único pecuario. El rol único Que es lo que nos predial o piden pecuario. a los veterinarios cuando vamos a los campos a poner las vacunas para la influenza principalmente. En el registro de la página del SAC, donde nosotros tenemos que ingresar esa información, siempre nos piden el rol único pecuario. Y yo, la verdad, personalmente, nunca sé qué número poner, porque casi nadie lo tiene. Es súper importante que la gente le tome el peso Sí. y que inscriban sus predios. Y es una normativa vigente, yo insisto que no tiene costo, yo sé que la gente, a veces el tiempo se agota y les es difícil hacer gestiones, pero son gestiones importantes porque además algo que ha ocurrido con otras especies y con otras emergencias sanitarias es que justamente tener esos predios identificados permite que el día de mañana, ante una gran emergencia y recursos del Estado para poder colaborar, les va a llegar ayuda.
¿sí? Y si tú no existes en el sistema, es muy difícil que los podamos identificar para situaciones sanitarias o también otras beneficiosas. Entonces, no sabemos cuántos, dónde están, nada. Hay una responsabilidad súper importante en conocer las normativas vigentes. Una es esa, y la segunda es para nosotros los médicos veterinarios, tenedores de animales, responsables de entidades del ejército, es que existe una lista de enfermedades de denuncia obligatoria. Y dentro de esas enfermedades de denuncia obligatoria está la influenza, que la tenemos mucho más incorporada, sí, ¿cierto?, en nuestro día a día. Está el rodococo, está cualquier enfermedad febril debería ser denunciada. Si yo no tengo conocimiento, y eso es súper importante, a veces se nos olvida enfermedades que están poco frecuentes en el país, y si como colega... Hasta el Gurma hay que denunciarlo. Exactamente. Si tienes dudas, es mejor denunciar. Sí. Los abortos deben ser denunciados. Sí. Es decir, ahí tenemos una responsabilidad súper importante en colaborar con que exista información. Ya, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente para seguir conversando sobre este tremendo tema, y vamos a seguir con la polémica de los chileneros, porque quiero seguirte preguntando sobre eso. Bueno. Realmente. Siento que es un tema muy complicado y sí, una parte álgida de este brote. En Performance ofrecemos una amplia gama de alimentos peletizados y multipartícula para cada etapa de la vida del caballo. Desde Performance Crianza y Potrillo para animales en crecimiento, hasta Performance Mantención, Training y Sweet Feed para ejemplares adultos. Cada uno de nuestros productos contiene una fórmula balanceada y enriquecida con vitaminas y minerales esenciales para mejorar el desempeño del animal en las distintas disciplinas y exigencias. Conoce más sobre nuestros productos en alimentosperformance.cl. Select the Best es la línea de suplementos de origen estadounidense ideal para complementar una dieta balanceada y potenciar el rendimiento del caballo. Gracias a su composición, pueden ser incorporados directamente en el alimento o a través de toma oral, facilitando el manejo del ejemplar. Select the Best está desarrollado para mejorar el desempeño físico del animal por medio de su multivitamínico y mineral de alta concentración, XL, el protector articular Highlights, el soporte muscular Veticel, el anabolizante natural New Way y el despejante de vías aéreas Equitacin. Conoce más sobre esta línea de suplementos en alimentosperformance.cl. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa de salud y bienestar equino, y queremos seguir ahondando en el tema de esta enfermedad anemia infecciosa equina. ¿Qué va a pasar, María Paz, si el brote se nos escapa de las manos? Si la gente sigue metiendo animales ilegales y ocupando las mismas jeringas y perdemos nuestra calidad de país libre de anemia infecciosa equina, que somos el único de Latinoamérica. Sí, ¿existe otro? No, en Latinoamérica creo que somos el único. Somos el único país libre de Latinoamérica. ¿Y eso qué significa? Que hay un montón de problemas que nos hemos ahorrado, porque, por ejemplo, en todos los otros países, si alguien quiere hacer un flete de un caballo y transportarlo, tiene que estar con su libreta sanitaria, que no fuese tanto la libreta, sino que tiene que tener al día un test de Coggins. O sea, si uno quiere mover el caballo para cualquier otro centro hípico, tiene que tener al día su análisis de que es libre de la anemia infecciosa equina. Sí. ¿Qué pasa, María Paz, si perdemos nuestra calidad de país libre? Sí. ¿Qué se nos viene? Yo creo que hay que tomarle por ahí el peso profundamente, porque hemos estado acostumbrados a vivir y manejar a nuestros equinos de una manera bien liviana. Sí. Bien liviana desde el punto de vista de la responsabilidad y lo sanitario. Hoy día nuestra condición es que el Servicio Agrícola y Ganadero sigue con la intención de erradicar. Es decir, estamos para la OMSA en alerta sanitaria. No somos libres, pero tampoco nos hemos declarado como endémicos, ¿sí? Que sería la peor condición. Aceptar, como tú dices, que esto se nos fue de las manos y que la enfermedad está presente en el país y sigue presentando casos. Eso significa cambiar totalmente nuestra dinámica de incorporar medidas que no tenemos. Como tú bien dices, habría que acreditar laboratorios para que puedan hacer el test de Coggins de manera rutinaria. Sí. Y que esto no sea algo engorroso y lento, porque los animales sabemos que todos los días existen actividades ecuestres, tanto de salto, adiestramiento, endurance, hípica, etc. No estamos acostumbrados a manejar los pasaportes. En la Federación Ecuestre, que me toca por una parte, ¿cierto?, hay algo más de responsabilidad. Pero el resto de las actividades no tiene una libreta sanitaria.
Es decir, la responsabilidad... Con suerte están llenando el formulario de transporte animal. Exactamente. Con suerte recién introdujimos eso como ya un poco más rutinario y que se baja por internet. Exacto. Y el FMA existe desde el 2015, desde que existe el rol único predial. O sea, para que nos demos cuenta que el tomarle el peso a la trazabilidad y el traslado no existe. O sea, el RUP lo tenemos hace 10 años. Hace 10 años. Y aún así seguimos vacunando. Exacto. Y no hay RUP en ningún campo. Y como tú en bien muchos dices, sí, pero en la mayoría no. Exacto. Y como tú bien dices, si la enfermedad pasa a ser endémica, significa que los animales van a tener que ser testeados con frecuencia. Esa frecuencia va a variar dependiendo de la epidemiología en el lugar. Es decir, cuán frecuente hay casos. En algunos países es cada 30 días, en otros cada 60 días. Pero significa un testeo constante. Tener a tu veterinario certificado que firme tu libreta sanitaria, tener el laboratorio que sea lo suficientemente eficiente en realizar el muestreo rápido para que ese animal pueda competir este fin de semana en un rodeo. O sea, básicamente se nos acaba la fiesta. Exactamente, y yo creo que además hay que tomarle el peso a que, como mencionó Carla al inicio, es una patología compleja, no es que haya un deseo de sacrificarle a los animales porque Exacto. sí. Sí. Un animal que no demuestra signología y que es un portador sano, es justamente el mayor riesgo, porque por ahí algunos dicen, oye, pero ¿por qué los sacrifican si los caballos pueden vivir perfectamente sí, qué pena, bien? porque puede estar compitiendo, ganando Exacto, y en el mejor momento de tu carrera. Pero es un tema muy complejo, porque si yo tengo un portador sano, por ejemplo, está la vía con menos frecuencia, pero la vía transplacentaria de transmisión existe. Sí, es decir, madre-hijo. Si yo tengo un padrillo que contagia a mi yegua y mi yegua está preñada y tiene un proceso, por ejemplo, de baja inmune y viremia, puede contagiar a su cría. Sí, claro. Entonces, ahí es donde hay que tomarle el peso al por qué en el mundo, y quiero ser súper clara en eso, existe la realidad en algunos países cercanos donde ya la enfermedad es endémica y hay áreas donde hay más casos positivos y no existe una conducta real de denuncia, y por lo tanto es verdad que hay áreas que viven caballos, ¿cierto?, positivos, lo cual no está protegido por la legislación. No es que debiera pasar, ocurre, porque se evitan las denuncias, etcétera. Pero eso, nuevamente, hace que la enfermedad se mantenga en esa zona y nosotros estamos buscando erradicar. Por ello es que la responsabilidad del tema de la denuncia, yo no sé si me quieres preguntar algo más por ahí. Sí, yo quería preguntarte precisamente el tema de los chileneros. Creo que una opinión súper personal. Es que van a tener que hacer algún gremio o tener algún registro o hacer su asociación de chileneros, y es súper importante que se estandaricen, que no sea todo como tan al lote, por decirlo así, en pos de la sanidad y de la seguridad de todos los caballos del país. Sí. Sí, yo creo que ahí la invitación es, a ver, todos sabemos que es una actividad bien importante, no es una actividad menor. Y mueve muchísima plata y mantiene a muchas personas, que está perfecto. Genera puestos de trabajo. No es la intención que la actividad desaparezca para nada. La intención, como tú dices, es que la actividad se regule como se regulan otras, lo cual va a tener beneficios justamente para lo que ellos valoran tanto, que son esos caballos que les permiten tener esas tremendas ganancias. Exacto. Entonces, ahí tiene que estar el foco en que ellos entiendan que nuestro interés es proteger a los animales, proteger a los caballos, en los que invierten, en los que hay grandes apuestas, ¿cierto? Sí. Porque las limitantes de la injerencia del servicio agrícola y ganadero va en lo sanitario, es decir, si existe una situación de flagrancia, de evidencia de paso irregular, el servicio va a identificarlo en ese momento. Sí. Pero la realidad es que es muy difícil saber cuál fue el proceso de ingreso cuando el caballo ya está en el país. El origen de ese caballo. Identificar cómo ocurrió, claro. Y es ahí donde eso queda como en una laguna. O si nació o no nació en Chile. Exactamente. Entonces, las acciones del servicio que están dadas por su ley orgánica tienen que ver con la acción sanitaria. Y respecto de eso, y ante la evidencia de paso ilegal, existen multas que llegan alrededor de las 50 UTM, ¿sí?, pero no tienen una injerencia en lo legal desde otro aspecto. Y ahí es donde entra el Ministerio Público, y sí puede caer el rigor de la ley en todo lo que va de la mano con el ingreso ilegal de equinos. Y probablemente por ahí van a comenzar las acciones, ¿sí?, desde el punto de vista del Ministerio Público, sobre todas las actividades irregulares que van de la mano con esta actividad. Entonces la invitación sin duda es a que entiendan que es importante regular, y que estén organizados. Eso tiene responsabilidades, pero también tiene beneficios, y sobre todo la protección y el bienestar de nuestros equinos.
Y para la población en general también es el tema de denunciar las malas prácticas, de denunciar el ingreso ilegal de animales al país, caballos, Sí. y de denunciar cuando existen signos clínicos positivos a la anemia infecciosa equina, que serían la debilidad, la fiebre sobre todo, y al hacer el perfil y hemograma, que se detecta la anemia. Y ahí tienen que saltar todos los tapones. Sí. Y es súper importante la denuncia. Es súper importante que paremos este brote en Chile, Sí. porque si no se nos viene muy difícil, muy complicado, y vamos a tener que modificar toda la manera en la que criamos, trasladamos y manejamos a nuestros animales. Así es, sí. Yo ahí quiero resaltar lo que dice Carla sobre la denuncia. Todos somos responsables. Está en un decreto de ley. Yo por ahí lo pongo en las clases y de repente lo podemos compartir más adelante, pero es verdad que todos los entes, no solo los médicos veterinarios, los tenedores, las entidades cierto afines del ejército que manejen animales de toda índole, son responsables de denunciar. Es decir, nadie se puede desligar y decir, no, es que no es mi responsabilidad. Sí, No sí te es. puedes hacer el leso. No te puedes hacer el leso, tienes que denunciar. La denuncia además no tiene costo. ¿Dónde se denuncia? Se denuncia a través de los conductos regulares del Servicio Agrícola y Ganadero. En la página web ustedes van a entrar a buscar el contacto, ¿cierto? Y dentro del menú del contacto aparece la denuncia. En la página SAC. En la página del SAC. .cl. Yo reconozco que puede ser que no es tan amable la búsqueda, pero es eficiente porque cuando lo hacemos a través de la página web llega directamente al SAC central, Ok. más allá de lo que ocurra en los sectoriales. Sí he tenido el feedback de que algunos dicen, sí, es que llamé a mi oficina del SAC y me dijeron que no. No es así. Ellos deben asistir ante las denuncias y por eso es bueno dejar mi denuncia online en el SAC central y le queda registro, y desde el SAC central van a ir a decirle a esa oficina, usted tiene que atender, Ya, pero tiene esa que es asistir. la denuncia de un animal que parece positivo Que es o sospechoso. es sospechoso Sí. de anemia infecciosa equina. ¿A dónde se denuncian el ingreso de caballos ilegales? El ingreso de caballos ilegales, por una parte, por los sanitarios, debiese ser de todas maneras informado al SAC, ¿sí? Por su injerencia sanitaria, pero debiésemos recurrir, como ocurre con cualquier situación, ¿cierto? Como ocurre con las situaciones de maltrato, a carabineros o a la PDI, porque es un delito, Sí. es un delito básicamente, y es de esa forma en donde deberíamos actuar, y actuar de manera responsable. También yo quiero resaltar que el publicar cosas en las redes sociales No sirve no nos de lleva a nada. nada. No sirve de nada. El que usted publique que vio que pasó un caballo, eso no es una acción responsable. Mi acción responsable es con nombre y apellido decir, yo observé que ocurrió esto. Una lo denuncia real. Una denuncia real. ¿Sí? Real. Las redes sociales, la verdad, que sirven para viralizar información, pero sin respaldo y sin una acción real no llegamos a nada. Sí. El punto principal acá no es funar a nadie ni demonizar ningún rubro del mundo ecuestre de ningún tipo. Todos vivimos, María Paz, yo y todos los que estamos aquí, vivimos de nuestros caballos, de el deporte, de la salud, del área que sea, los herrajes, las personas que trabajan en torno a esta industria. No queremos demonizar, no queremos apuntar con el dedo un poco a nadie, pero sí entregar estos puntos súper importantes y ir todos remando hacia el mismo lado, porque finalmente, si no nos ponemos de acuerdo y si no nos estructuramos un poco con cómo vamos a manejar este brote actual y esta situación tan crítica que estamos viviendo en este momento, nos vamos a ir a un punto de no retorno en el cual va a ser muy difícil recuperar nuestra calidad sanitaria. Sí, yo ahí solamente sumar que lo que tú mencionas es muy importante, es decir, nuestra responsabilidad como personas afines a la actividad ecuestre desde el punto de vista veterinario en este caso. Hay muchísimos puestos de trabajo, como tú dices, tanto en la hípica, en las actividades de caballos chilenos de diversa índole, en la Federación Ecuestre con los caballos de salto, adiestramiento, prueba completa, etcétera, caballos árabes, endurance. Rodeo. Hay una gran actividad, entonces debemos protegerla, debemos cuidarla. Sí. Pero por otra parte, además, la responsabilidad que tenemos como veterinarios y yo sé que puede ser complejo a veces, de no enmascarar situaciones, de no dejar pasar situaciones.
porque esas situaciones van a tener un impacto tan grande como lo que estamos viviendo. Es decir, el cómo durante el 2024 esa actividad se detuvo y el efecto y el impacto económico es brutal y afecta de manera intensa a la actividad en nuestro país. Y invitar, ¿cierto?, como tú decías, a todas esas actividades que todavía no están reguladas a que lo hagan. A que se organicen. A que lo hagan, como dices tú, no es atacarlos, sino que es invitarlos a estar organizados y tomarle el peso a las acciones que realizan. Sí. Ese es nuestro objetivo. El punto principal es que como somos un país libre, y no solamente de esta enfermedad, sino que de muchas otras, nos hemos acostumbrado a manejarnos un poco al muy lote. relajado, muy sí. relajado, como veterinarios, como propietarios, sí. porque desconocemos cuál es la realidad de todo el resto de Sudamérica. Sí. Si llegamos a ingresar a esa dinámica, va a ser mucho más difícil y engorroso. Es súper importante que lo paremos. Sí, y yo quiero dejar así como enunciado, que puede servir para otra conversación, el que el año pasado tuvimos, si se recuerdan, en nuestros países vecinos, casos de encefalitis. Otra enfermedad viral que no hemos tenido en Chile y que si no somos cuidadosos con el ingreso ilegal de animales, no sería raro que nos encontremos con casos de encefalitis. Así que y así hay vamos que a tomarle seguir. el peso. Y así vamos a seguir si sí, no le así tomamos vamos el a seguir. peso. Así es. Bueno, María Paz, muchas gracias. Carlita. Ha sido una súper rica conversación. Sí, qué rica conversación, qué rico que pudiste venir y que tuvimos esta instancia que principalmente es para informar a la gente, enseñar, educar, sí. que es el objetivo de este programa. Muchas gracias Ricardo, y nos estamos viendo en un próximo capítulo en el mismo canal. Canal del Caballo. Gracias.